Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarles en este su programa Descubriéndonos. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido. Siempre un gusto compartir contigo el espacio. Pues Luz, con mucho gusto y ya como hemos estado hablando antes de grabar, ya es un asunto este de que no sé, se nos hace agua la boca, ¿no? De lo que vamos a hablar. Exacto, porque hoy vamos a hablar nada más y nada menos del pecado capital de la gula. Y creo que además es oportuno estar hablando del pecado capital de la gula, porque usualmente siempre lo asociamos a un tema de comer en exceso, con lo rico que es comer, caramba. Y ahora pues vienen las épocas decembrinas en las que usualmente se asocia mucho al tema del exceso de la comida, ¿no? Al tema de los excesos en ese sentido. Y pues el tema es, ¿por qué pecado? ¿Por qué este tema de la gula? ¿Qué piensas tú? Pues creo yo que esta idea de pensar, digamos, como la gula como pecado, me parece que tiene que ver con toda la tradición, digamos, de donde surge la Biblia, las tradiciones, judeocristianas, toda esta parte, o sea, si te das cuenta, por ejemplo, la religión judía tiene que hacer kosher y tiene toda una serie de cuestiones alrededor, por ejemplo, de la circuncisión, esta parte de no poder comer con animales que tienen pezuñas y no sé qué. Y si te das cuenta, en la época había y por la zona, había una serie de problemas derivados de la comida con cerdos, con los animales. Claramente, la circuncisión es una medida sanitaria, ¿no? Para no alojar bacterias en el glande. Entonces, me parece que en esas tradiciones, la idea de comer era todo un tema, o sea, era una dificultad, o sea, esta idea de, por ejemplo, el pan ácimo, ¿no? El pan que se come en esa tradición, que no tiene levadura, pero eso hace que pueda durar mucho más tiempo, ¿no? Mucho más tiempo, mientras que el que tiene levadura rápidamente se llena de hongos, de toda una serie de cosas, una serie de comidas que se ponen en aceite para que puedan durar tiempo. Entonces, me parece que esta idea de que debes medirte a la hora de comer, como estaba pensado, tiene que ver mucho con estas condiciones histórico-geográficas, culturales, en donde surgen las tradiciones de las religiones abrámicas, ¿no? Ujú. Ah, interesante esto que está señalando de lo del tema de la dificultad de comer. Sin embargo, hoy por hoy tenemos ya en nuestro entorno, hablando, por ejemplo, de los temas de los diagnósticos, este trastorno de alimentario, ¿no? Que se refiere justamente a estas maneras desordenadas, o así es como yo lo diría, una manera como que haya alguna posibilidad, que de alguna manera se liga con esto que lo dices, ¿no? O sea, hay una forma de comer de determinada manera que implique que eso es equilibrado, hasta donde sí, hasta donde no. Es posible que comamos de una manera que no sea trastornada. Eso, ¿cómo se da? Porque al final de la historia, pues de pronto, este exceso de comer pues también cuando estamos hablando, por ejemplo, de temas anoréxicos, pues es exceso de no comer, pero al final de la historia estamos hablando de excesos. Entonces, ¿en dónde están esas líneas? Y sabes que lo que pasa con lo que estás hablando de la cuestión trastornada, creo que, por ejemplo, Lacan pone mucho énfasis en esta idea como de donde este énfasis de muchas veces de las personas anoréxicas, de que lo que quieren es que se alimenten. Y la alimentación no tiene el don, no tiene el aura de la comida, del sazón, del amor, sino del el aspecto nutricional, de lo que debe ser. Es un poco como si pensáramos la diferencia entre hacer el amor y el coito, ¿no? O sea, esta parte de alimentarte es tener coito y no hacer el amor como comer, con toda esa serie de cosas que se le agregan. Levi Strauss tiene un libro que se llama Lo crudo y lo cocido, que habla precisamente sobre toda esta serie y las costumbres de mesa, también tiene un libro sobre las costumbres de mesa, que tiene que ver sobre la manera en que hemos construido con la cultura la forma de apropiarnos de algo que es vital para los seres humanos, que es comer, que es alimentarnos, pero lo revestimos con un aura que nos permite decir, ¿no? Lo agalmatizamos
y los convertimos en algo que tiene que ver con un producto cultural, algo que sea sabroso, algo que sea rico, algo, y necesariamente en ese espectro, yo no creo que haya ninguna cultura en el planeta ni ha existido que tenga una cultura que no es, digamos, una cultura alrededor de la comida que sea, digamos, desde los cánones alimenticios adecuada. Siempre habrá cosas trastornadas. No existe cultura que no tenga hábitos trastocados de la alimentación. Pues qué importante esto que estás diciendo, porque los seres humanos no nos podemos despojar de estas formas simbólicas de apropiarnos de todo lo que está en nuestra cultura. Y el comer no está ajeno a esto. Ahorita que estabas diciendo, por ejemplo, de este asunto cultural, todos lo sabemos, ¿no? Al principio yo hablé de las fiestas, de esto que viene, ¿no? Y estamos hablando de las celebraciones en México, claramente de las Navidades que están asociadas con eso. Pero no es nada más el acto de comer, no es solamente los platillos que se ponen, sino todo lo que hay alrededor que se reviste en eso, ¿no? Si vas a compartir con los familiares, si vas a compartir con los amigos, que son ese compartir que además es con ciertos manjares que solamente comes para determinado momento. Entonces, le vas poniendo ahí una serie de elementos adicionales a todo el tema de la comida que hacen que la comida para cada persona sea distinta y que todo lo que tú le estés depositando en la comida es algo diferente para uno y para el otro. Y no solamente es el acto de alimentarse, no es solamente el acto de llevarse a la boca lo que tú quieras y simplemente que genere un efecto de nutrición y que pase al estómago y que haga el procedimiento que tenga que hacer para que entonces el organismo se mantenga con cierto nivel nutricional, sino que estamos hablando de una serie de cosas otras que claramente están dependiendo de eso que tiene que ver la comida, ¿no? Esto pues, que es tu especialidad, el asunto de la realidad psíquica, o sea, no se trata de la alimentación, sino cómo eso está revestido con toda esta serie de cosas y que lo convierten en otra cosa. O sea, y eso otro es darle la dignidad humana a las cosas. Por ejemplo, yo estaba pensando, siempre he puesto un ejemplo de que de repente llegaron a México unas hamburguesas, no decir la marca, y un amigo que yo soy muy, para los que tengan idea o no, yo soy un nativo de Coyoacán, que es un área de la Ciudad de México, y que pretendo con todos los esfuerzos del mundo no salir de allí, porque la Ciudad de México es de las más grandes del mundo, y entonces cada desplazamiento puede ser enorme. Entonces un amigo me invita a comer a un lugar al que hay que llegar como a las, digamos, una hora, hora y media de tránsito, llego a una hamburguesa que deliciosas, y entonces decido comerme una segunda hamburguesa. Había comido papas, refresco, una hamburguesa, me como una segunda hamburguesa. Y fíjate que es interesante porque pensé, me como esta segunda hamburguesa porque este lugar está lejos, porque este lugar está no sé qué. O sea, me convencí de que yo me podía premiar con esa segunda hamburguesa porque no iba a estar próximo a la idea de comerme otra hamburguesa ahí mismo. Y les doy la primera mordida. Quizá la primera mordida de esa segunda hamburguesa todavía había gula, estaba ahí ese sentido del placer que estabas en eso. Pero te digo después, Luz, ya no estaba la gula. Ya me lo comí por automático. Entonces no estoy seguro de si asociar lo excesivo con la gula. ¿Por qué? Porque yo ya no estaba ahí en la gula. Yo estaba en un pensamiento automático, quizá ni siquiera dándome cuenta de lo que me estaba comiendo, porque claramente eché a perder también la primera hamburguesa. Ya no me sentía a gusto, ya me sentía mal, me sentía empachado, sí había sido un exceso. Y sin embargo, la gula, siempre he sentido como que hay algo del orden del placer en esos excesos, pero excesos bajo qué parámetros, porque no es esta parte, esto otro, donde dices, sí, ya me empaché, esto ya es, ¿no? Es esto ir comiendo esto de gula y que dices, bueno, yo ya, digamos, como que ya comí suficiente, pero sí me lo como por gula. Y es gula, y está muy bien. No es un exceso bajo qué parámetro. Interesante porque estás hablando de una espectralidad.
Estás hablando de, tengo ganas de la hamburguesa que me dijeron que es buenísima y entonces yo me desplazo y entonces al desplazarme hay un sacrificio extraordinario porque a mí no me gusta salir de mi radio en el que me muevo continuamente, pero llego y sí, está muy rica, pero además estoy compartiendo con él, pero y entonces como ya me desplacé, me comeré otra. Y entonces ahí están interviniendo una serie de muchísimos factores que hacen que entonces ese espectro del comer se abre, o sea, es como si se abriera un abanico de muchísimas posibilidades, que usualmente cuando nosotros nos llevamos un alimento a la boca no necesariamente lo estamos considerando, ¿no? Quizá no de manera tan reflexiva, pero sí creo que de manera inconsciente y cosas así, sí, ¿no? Por ejemplo, en México, cuando hablamos de la comida, los chapulines, ¿no? Comer chapulines que son grillos y que eh, pues, o sea, que tiene que haber para los que tenemos una tradición occidental en el comer, hay un saltito cuántico que tenemos que hacer para poderlo comer. Y después, ya que lo comemos, pues ya se integra a nuestro espectro, a nuestro catálogo de posibles cosas de comer y demás. Pero, pero entonces en esta parte de lo que tú estás mencionando, o sea, cómo intervienen tantas cosas en el acto de comer, en esta realidad psíquica que es la comida, que es, no estamos como una vaca arrancando el pasto y comiéndonoslo, no, es todo un espectro, lo que tú dices, una lógica borrosa que se mueve en la espectralidad y donde no solo se mueve la espectralidad, sino también se mueven otra serie de variables que intervienen en la comida y que intervienen de manera inconsciente y subjetiva, y entonces estamos dando la mordida a la hamburguesa y quién sabe cuántas cosas están ocurriendo ahí en nuestra subjetividad y que están convirtiendo ese acto en quién sabe qué otro acto es, ¿no? Y entonces, por eso digo, esta parte de la gula, como que para mí entra en esto que tú misma dices, este espectro borroso, ¿no? Sí, yo de pronto estoy pensando, y sobre todo porque la gula está descalificada, porque por alguna razón es pecado capital, que si fuera del orden de lo pecaminoso, de lo que está en el lado de lo malo, pues, en lo que tiene tache, estaríamos pensando en aquellas circunstancias en las que solamente nos estamos alimentando de más, sin que demos cuenta de algo, de que nosotros estemos en ese acto de estar comiendo, de estarnos colocando ahí, de estar siendo mientras estamos comiendo como nuestra relación, como la conquista que tenemos de nuestro cuerpo, de lo que estamos disfrutando, de qué significa todo lo que hay alrededor, que eso implicaría estar en eso, ¿no? Que lo hemos hablado en otras ocasiones, pero que a veces pensamos que en este asunto del comer, pues como es algo que hacemos todos los días, varias veces al día, entonces pues se va borrando. Entonces, invitarles, ¿no? A todos los que nos acompañan a pensar que cuando estamos hablando de comer, cuando estamos hablando de, no es nada más el asunto de llevarnos algo a la boca. No es nada más el asunto de seguir una dieta específica con un X número de calorías para lograr una serie de temas de manera automática, ¿no? Sino es bastante más que eso. Es una experiencia que tiene que ver con nosotros, ¿no? Pues bien, Luz, pues muchas gracias, un programa extraordinario y muy bien. Pues bueno, pues al contrario, José, pues muchas gracias. Siempre pues traemos este tipo de cosas acá para invitar a los que nos acompañan a reflexionar sobre este tipo de cosas que a veces pudieran parecer del orden de lo cotidiano y que no le damos mucha importancia, pero que sí la tiene. Así es que pues muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Saludos Hasta a todos. luego.